Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a un capítulo más de En Conexión con. El día de hoy estamos con Julián Martínez, periodista de investigación, quien estudió comunicación social y periodismo en el Politécnico Gran Colombiano, también con estudios adicionales en Monterrey y en la Universidad de Texas. Fue reportero del programa Contravía, investigador del Servicio Informativo de Noticias 1, cofundador de la Unidad Investigativa de la Nueva Prensa y creador del programa de YouTube Contrapoder. Ganador tres veces del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en las categorías de Mejor Reportaje de Televisión, Mejor Trabajo de Periodismo Investigativo y Mejor Libro Periodístico. Este último por su libro Chuzadas, el cual recopila el escándalo del DAS. También fue nominado al Premio Nacional de Periodismo CBP y al Premio Álvaro Gómez Hurtado. Conversaremos el día de hoy con él con respecto a su trayectoria, el papel del periodismo investigativo en la sociedad, el contrapoder y el potencial que tienen las herramientas digitales. Sin más que añadir, Julián, bienvenido al programa. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Un gran saludo para ti, para la audiencia y para la comunidad universitaria del externado. Gracias por invitarme a tu programa. Listo. Quisiera arrancar por el tema de la época universitaria, que ¿por qué decidiste estudiar periodismo y después ejercerlo desde el ámbito investigativo? Bueno, antes que nada, pues hay que decir que todo ejercicio periodístico tiene que ver con investigación. Si no hay investigación, es como si no hubiera periodismo. Entonces, para ser periodista, hay que ser investigador. Segundo, cuando yo estaba en la universidad, yo entré en el año 2006. Yo no tenía, digamos, como la dimensión o la formación o los conceptos básicos claros para determinar si yo realmente quería ser periodista y si me quería dedicar a los temas que tienen que ver con asuntos políticos, judiciales, de medio ambiente, o temas que muchas veces implican enemistades con gente poderosa en el país que te puede implicar amenazas de muerte, porque, digamos, yo ya tengo 14 años de ejercicio periodístico y ya me toca tener escoltas, salir con una camioneta blindada a la calle, nunca puedo estar solo. Bueno, y aún así uno enfrenta distintas situaciones complicadas. Y precisamente yo, cuando entré a la universidad, pues yo no tenía claro, digamos, la importancia de estudiar la historia política de Colombia, o no solo la historia política, sino la historia general de Colombia, de la humanidad, de los acontecimientos importantes que te permitan tener un contexto de lo que sucede en el mundo, de por qué el mundo tiene estas tendencias políticas o estas tendencias económicas. Yo no tenía ese bagaje, porque yo quería ser DJ, digamos, de una emisora, tenía la proyección y el sueño de ser locutor, cosa que hoy en día, pues digamos, te lo cuento porque ese era mi sueño, o sea, esa era mi expectativa. Sin embargo, cuando yo fui avanzando en la universidad, especialmente en tercer semestre, conocí a un profesor que se llama Luis Fernando Martí, que lo recuerdan mucho en la comunidad universitaria, en el Politécnico y en otras universidades también, porque pues es una persona de una trayectoria académica y profesional muy grande. Pero él tenía, digamos, personalidad para formar periodistas y además tenía, digamos, tenía como un programa muy enfocado al periodismo y nosotros en las clases de Luis Fernando Martín nos empezamos a sentir periodistas de verdad, ¿sí? Y obviamente, como en toda universidad, habían unos que no les gustaba, ¿sí? Había otros que les parecía una mamera, había otros muy buenos, ¿sí? O estaban los que siempre cumplen todo y hacen todo bien, ¿sí? Que ese es también otro sector en la comunidad universitaria. O hay gente que no, que de pronto es muy buena, pero no tiene un rendimiento bueno porque no le gustan las cosas. En mi caso, empecé a descubrir que el periodismo me gustaba, ¿sí? A través del ejercicio de esa clase.
que las formas de investigar, contactar fuentes, averiguar un tema. Entonces, digamos que en la universidad yo logré desarrollar como algún instinto o alguna pasión eh, como semilla para que me empezara a gustar el periodismo. Pero fue muy influenciado por esta clase en específico, porque en esta clase empezamos a aprender, digamos, la historia del periodismo. Era una historia básica, digamos, todo lo que uno quiera profundizar en la vida lo tiene que profundizar por autonomía académica, ¿sí? Pero las clases le permiten a uno, bueno, vamos a ver un poco de historia del periodismo. Entonces empezamos a ver que la historia del periódico El Espectador, precisamente hace 2 días el periódico El Espectador cumplió 135 años de su fundación. El Espectador se funda el 22 de marzo de 1887 en Medellín por Fidel Cano Gutiérrez, en medio de una confrontación y una crítica hacia el gobierno de Rafael Núñez, que censuraba la prensa y quería callar la prensa independiente, en ese momento reflejada en el periódico El Espectador. Un periódico que se funda con un criterio, con un criterio liberal, con un pensamiento liberal, defender las ideas liberales, sobre todo un año después de haber lanzado esa constitución de 1886, que fue la que rigió los mandatos en Colombia hasta 1991. Entonces, por medio de las clases de Luis Fernando, empezamos a ver historias del periodismo, que existía la Fundación para la Libertad de Prensa FLIR, que podíamos nosotros de pronto algún día conocer un noticiero de televisión y tener esa experiencia de ver una presentadora, de ver un periodista, de ver una cámara. Entonces yo era del sector de estudiantes que me empezó a apasionar y a gustar ese ejercicio periodístico y, y, y específicamente en una clase de Luis Fernando, que fue el 9 de febrero de 2007, en esa clase, ese día es el Día del Periodista. Entonces él nos invitó a una cátedra que se llamaba la Cátedra UNESCO Guillermo Camisazo. Entonces, en ese tiempo estábamos investigando a un periodista colombiano que se llama Guillermo Cano, que fue el director del Espectador y que fue asesinado en diciembre de 1986 por la mafia del narcotráfico del cartel de Medellín. Entonces, estábamos viendo la importancia de este tipo y que era un defensor de derechos humanos y que era un periodista que hizo tales investigaciones. Entonces, digamos que en todas estas clases empezamos a ver unos referentes de periodismo. Me acuerdo mucho que en esa clase conocimos el valor periodístico de la serie Contravía, que era una serie periodística que dirigía Holman Morris, quien ahora, digamos, hoy en día es, digamos, ya un político, pero él en ese momento era un periodista, director de este programa. Y en las clases de Luis Fernando empezamos a ver ese programa y pues era un programa que mostraba una realidad diferente a los medios tradicionales, pero en ese tiempo, Nicolás, no habían redes sociales, o sea, sí habían redes sociales, pero hasta ahora se estaban dando en Colombia y no era algo masivo como ahora, que ahora hay una influencia más grande en las redes sociales que en los medios tradicionales. Antes no. Lo que decía Caracol Noticias era verdad, lo que decía RCN era verdad, lo que decía el periódico El Tiempo era verdad, Caracol Radio, ya no existían más medios. Habían unos ejercicios periodísticos, Contravía, Noticias 1, El Espectador en ese tiempo era semanario, que eran independientes, que mostraban una mirada crítica hacia el gobierno de Álvaro Uribe, pero que tenían, digamos, que era leído por los sectores, digamos, más pudientes, porque es la gente que tiene acceso a esa información, ¿sí? O sea, en realidad, digamos que el gran nicho de los proyectos periodísticos más prestigiosos en Colombia, siempre el nicho lo tienen en las poblaciones más educadas y más formadas, que están, digamos, ubicadas en estratos más altos. Entonces empezamos a ver todos estos referentes, Noticias 1, Holman Morris,
El Espectador, hicimos un trabajo muy chévere de periodistas asesinados, conocimos el trabajo de la Fundación para la Libertad de Prensa, de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, que hoy en día se llama Fundación GAO, Fundación Gabriel García Márquez. Y Luis Fernando, en la clase de Luis Fernando empezamos a ver cómo eh, uno como estudiante lograba conseguir las fuentes, Nicolás. O sea que uno podía, si uno se lo proponía, podía conseguir un ministro. Si uno se lo proponía, podía ir a entrevistar a Uribe a la casa de Nariño. Si uno se lo proponía, podía llegar a contactar a los periodistas que constituían como un referente en nuestro trabajo. Entonces, esa clase hizo que yo tomara la decisión de volverme periodista, de seguir en este camino, de meterme en el cuento, pues porque siempre me ha gustado, o sea, siempre he sentido que esto es algo que me apasiona y que me genera curiosidad. Obviamente, no todo es color de rosa, también he sentido que no vale la pena, que le saca uno lágrimas esta cosa, pero pues esto es también lo que yo aprendí a hacer en la vida, porque pues ya tengo 33 años, 14 años de ejercicio, pues uno quiere seguir, ¿no? Pero eso es como un resumen o anecdóticamente algo que te pueda como compartir de mi época en la universidad. Hace ya, eh, bueno, 16 años, sí, más de 10 años. Listo. Como lo mencionamos en la introducción, usted es el autor del libro Chuzadas, que pues recopila el escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS. ¿Cómo fue el levantamiento de información de esta investigación y si hubo alguna amenaza para que no fuese publicado? No hubo amenaza específica para que no fuera publicado, pero por supuesto que por haber hecho la investigación y en el desarrollo de la investigación, eso ha implicado que yo tenga muchos enemigos y actuales que están resentidos, eh, cercanos al DAS y etcétera, etcétera. Mira, el libro tiene documentos, documentos secretos, documentos reservados, documentos de la agencia de inteligencia que en ese momento se llamaba DAS, que era la policía secreta de Álvaro Uribe, pero que él utilizaba como policía política. Policía política es que se utilicen estos servicios de inteligencia que supuestamente son legales para cometer delitos. Entonces, por ejemplo, uno puede, o sea, uno puede pedirle a las agencias de inteligencia, ustedes tienen que investigar a los que pueden amenazar la seguridad nacional de Colombia, pero tú no puedes darle la orden, no, es que hay que hay que chuzarle los teléfonos a Daniel Coronel, hay que chuzarle los teléfonos a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba. Si no hay orden judicial, si no hay una justificación legal, pues no se puede hacer eso. Entonces, el DAS estaba digamos, ejecutando unas órdenes ilegales eh, que no tenían nada que ver con asuntos de seguridad nacional, sino con asuntos políticos del interés del presidente Álvaro Uribe. Entonces, esta investigación está fundamentada en documentos de inteligencia que tienen fechas, que tienen órdenes, que tienen firmas y que tienen unos hechos. Entonces tú, al leer ese documento, empiezas a contextualizar qué era lo que pasaba en Colombia en ese momento y empiezas a investigar quiénes son estos personajes. Entonces ya ves que tu primera fuente te desprende, o sea, esta fuente documental, tú investigando por tu cuenta, empiezas haciendo una búsqueda en Google, averiguando qué son estos cargos, cómo funciona esto, qué contexto tiene, tú ya empiezas a llegar a otras fuentes y empiezas a encontrar más y más información, lo que te permite construir una historia. A eso hay que hacer entrevistas, a eso hay que hacer derechos de petición, a eso hay que salir y reunirse con delincuentes, con personas del gobierno, con personas que están en la cárcel, te toca ir a audiencias. Entonces digamos que es un trabajo periodístico que se hizo durante 6 años, en lo que en el cual pues se intenta dejar registro eh, de unos hechos, digamos,
Poquitos, porque es que la cantidad de delitos que cometieron con el DAS daría para una enciclopedia de 80 tomos, porque la cantidad de información que existe sobre la violación a derechos humanos por parte del DAS en el gobierno de Uribe es inmensa. Entonces, lo que se intentó fue como dejar un registro histórico que haga memoria de unos hechos que no se pueden volver a repetir y que lamentablemente se repitieron en el gobierno de Iván Duque, porque lo que Uribe hacía con el DAS, Duque lo está haciendo con el ejército, desde donde se están manejando las amenazas, desde donde se están manejando los perfilamientos, que es el término como se denomina ahora en el pasado las chuzadas del DAS. Listo. Eh, Además de esa investigación, más en concreto con la que mencionabas del DAS, ¿cuáles otras recuerdas que hayan sido complejas, o sea, complejas en el sentido de el acceso a la información y los personajes implicados? Bueno, yo creo que, mira, todas las investigaciones, por mínimo que sean, requieren unos estándares básicos que a pesar de ser básicos, a la vez son complejos porque si tú no los haces, las investigaciones no quedan bien hechas. Y por regla, y primero tienes que hacer la investigación antes de publicarla. Y de eso se trata el periodismo, de que tus afirmaciones tengan un sustento, pero no tengan un sustento en un adjetivo, sino tengan un sustento en un hecho, en un dato. El poder está en los datos, ¿cierto? Entonces digamos que el acceso a la información depende de muchas cosas, Nicolás. No, o sea, te voy a explicar una cosa como periodista. Hay distintas formas de conseguir información y hay distintas fuentes de información y hay fuentes que tienen un interés de buscarlo a uno y de utilizarlo a uno. Entonces, el secreto de la independencia o el quid del asunto es que el periodista haga una investigación independiente que no permita que tus fuentes te utilicen para difundir un mensaje equivocado. Ese es el quid del asunto del periodismo. Entonces, hay fuentes documentales, hay fuentes en el gobierno, hay fuentes secretas, hay fuentes que uno no conoce, hay fuentes con las que uno se ve pero no puede decir que se vio, hay fuentes en la guerrilla, en los paramilitares, hay fuentes en el ejército. O sea, hay una cantidad de, de información por todos los lados. Entonces, digamos que todo tema periodístico tiene su complejidad. Entonces, digamos que lo que pasa es que hay temas peligrosos. ¿Cuáles son los temas más peligrosos? Los de corrupción política, los que tienen que ver con los poderosos del poder político. Porque generalmente cuando tú investigas al poder político llegan las amenazas y son amenazas que están asociadas a grupos armados que tienen un nexo con estos grupos políticos. Entonces en Colombia, en cada departamento funciona un clan político que está vinculado o asociado o es el jefe de un clan del narcotráfico. Entonces se podría decir que en Colombia hay 32 clanes políticos al mínimo. Hay 32 clanes políticos en los que cada uno está apoyado por un grupo del narcotráfico o asociado a los narcotraficantes. Entonces, digamos que esos son los temas más peligrosos, pero digamos que también hay temas, me acuerdo mucho de una periodista que se llamaba, creo que Flor, una periodista del Huila que hizo una denuncia de maltrato animal y la mataron por hacer esa denuncia, ¿sí? Entonces digamos que la complejidad de los temas, ¿sí? O sea, estamos hablando de que a una periodista que denuncia un crimen contra un animal, la asesinan en el marco de algo que no tiene que, o sea, que tiene que ver directamente con la libertad de prensa. Entonces, digamos que todos los temas a los que de pronto yo me le he medido como periodista siempre han representado un gran peligro porque han sido temas que tienen que ver con estas estructuras políticas de narcotráfico, de intereses del poder.
Por lo tanto, yo creo que cualquiera. Pero ¿cuáles te resaltaría? Mira, la primera gran investigación que yo hice en mi carrera fue investigar el proceso judicial del asesinato de Guillermo Cano. Por eso es que hay un video tan famoso mío en el cual yo estoy en la puerta del hemiciclo del Senado de la República, buscando una entrevista con el expresidente Álvaro Uribe. Yo le pregunto exactamente al expresidente Álvaro Uribe cuando me encuentro que si él está dispuesto a rendir testimonio en la fiscalía por las conexiones que tiene con un señor que se llama Luis Carlos Molina Yepes, que es la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano Izaza, el director del Espectador, y que Álvaro Uribe era el presidente de la junta directiva de una empresa que giró la plata para matar a este periodista. Entonces la familia de Guillermo Cano está pidiendo que Álvaro Uribe rinda un testimonio para conocer todos esos móviles y esos nexos políticos y esos nexos de la mafia con algunos empresarios asociados a la política del cartel de Medellín y entender el contexto del exterminio contra la prensa o sea, entender el contexto de todo el terrorismo de Pablo Escobar y del cartel de Medellín, que está muy asociado a los agentes estatales. Y además porque pues este crimen está impune. Entonces, esa fue mi primera gran investigación. Digamos, entender la dimensión del proceso de Guillermo Cano, entender judicialmente qué era lo que estaba pasando ahí. Y llegué, a pesar de que obviamente hay un inmenso trabajo durante más de, o sea, hoy ya más de 33 años, pero en ese momento cuando yo empecé a estudiar acá, no, digamos más de 20 años que llevaban haciendo otros periodistas, pero eso es muy importante. Mira, uno lo primero que debe hacer para una investigación es primero tiene que saber ya lo que se ha publicado, ¿sí? Porque saber lo que han sacado los colegas, lo que ya se ha publicado, le permite a uno entender qué es lo nuevo, qué es lo nuevo. Entonces, digamos, yo estuve como muy al tanto de lo que sacaban mis colegas y por eso es que yo también llegué ya a unas partes del proceso en las que yo lograba sacar las noticias. Logré sacar la investigación que se adelantaba contra el hermano de José Obdulio Gaviria, que también está metido en este proceso judicial y que obviamente son cosas que están impunes, no porque no existan las pruebas, sino porque tienen un gran poder político todos estos sectores tan poderosos que están mencionados en crímenes de hace más de 30 años que no ha podido resolver la justicia por su ineficiencia, a pesar de que ahí están los testigos y están los implicados directamente y han ocupado las dignidades más altas del Estado. También, digamos, te puedo decir la del alcalde del Roble, que fue una investigación en 2009 que publicamos en Contravía con Juan David Caro, de hecho, en la que se cuenta cómo asesinan a un alcalde del departamento de Sucre, que le están haciendo un montaje para vincularlo con la guerrilla y lo asesinan todos los amigos de Álvaro Uribe en Sucre, y después de asesinarlo, Uribe nombra a los asesinos como diplomáticos en las embajadas en el exterior. Que esto es una investigación, digamos, escabrosísima, que muestra, digamos, cómo los paramilitares de verdad se tomaron el poder del gobierno nacional en el gobierno de Álvaro Uribe y cómo eran premiados con puestos a pesar de que eran directamente vinculados en una investigación por homicidio. Entonces, digamos, esta investigación también fue grande. De las recientes, yo creo que la investigación que hicimos con Gonzalo Guillén de la Ñeñe Política, que son los vínculos de la campaña de Iván Duque con los narcotraficantes, específicamente con la banda de La Guajira de Marquitos Figueroa, que opera en el Cesar, en el Magdalena, apoyados por el clan Char, una cantidad de compra de votos, millones. Tenemos los audios. Bueno, publicamos una investigación muy extensa que pueden ver en la nuevaprensa.com.co y de la que se sabrán pues muchas más cosas.
pero esa investigación fue muy buena. Pero digamos, una que recuerdo con mucho afecto, que también es reciente y que, digamos, tuvo un impacto impresionantísimo, que me acuerdo que hasta El País de España hizo un editorial mencionando nuestro trabajo, y fue que cuando revelamos que el hermano de Marta Lucía Ramírez era el jefe de una organización del narcotráfico que traficaba heroína hacia Estados Unidos reclutando mulas, y que la vicepresidenta había pagado una fianza para dejar libre a su hermano, y que fue una historia que se mantuvo oculta durante 23 años, que nosotros descubrimos, que nosotros destapamos, y que fue muy chévere ver al presidente Iván Duque trinando, confirmando nuestra noticia. En ese momento habían unos medios desprestigiando nuestro trabajo. Fue muy bueno, digamos, sentir como nuestro trabajo estuvo como en ese momento en la primera agenda nacional. Fue algo muy chévere, porque fue como una recompensa a toda esa campaña de desprestigio, y logramos, bueno, destapar un escándalo que, como te decía, el propio presidente de la República sale y trina y lo confirma, pero además decía, yo no sabía, yo me enteré por la noticia que sacaron ellos. Entonces fue algo fenomenal, porque se supone que Marta Lucía Ramírez debió contarle a Iván Duque que tenía un hermano narcotraficante, y pues por transparencia con Duque, pero lo que detrás había de ese ocultamiento es que Marta Lucía no confía en Duque, no lo quiere, ellos incluso tienen problemas de comunicación. Entonces, por lo tanto, digamos que era una historia que tenía un componente político muy grande. Pero no, digamos que hay muchas historias que lo enamoran a uno en el sentido de hacerle seguimiento. Y yo sí creo que uno como periodista, uno se obsesiona con unos temas, pero en el buen sentido de la palabra. Porque es que los temas uno no los puede soltar, ¿sí? Tú no puedes, o sea, yo no puedo soltar el tema de las chuzadas del DAS así yo ya haya escrito mi libro, ¿sí? Ese tema sigue dando noticia, ese tema sigue en la agenda, y lo voy a seguir recordando así no le guste al expresidente Álvaro Uribe, a su abogado Abelardo de la Espriella, y hay una cantidad de gente que me ataca desde la bodega uribista. Pero pues los periodistas tenemos memoria, y los periodistas no, digamos, yo no estoy acá para que la gente me aplauda y la gente me diga, uy, que usted es un berraco, no. Mi papel es simplemente comunicar las cosas que yo puedo probar para que la gente tome decisiones y sepa cosas que le están ocultando los poderosos, que manejan la plata, que manejan los impuestos, que manejan la política, y que eso incide directamente en nuestra vida. Entonces, ahora la siguiente pregunta va en torno a lo que mencionabas con Gonzalo Guillén, que ambos fundaron junto con también con Diana López, la unidad investigativa de la Nueva Prensa. ¿Por qué decidieron fundarla y cuál ha sido la respuesta del público? Bueno, en primer lugar, la nueva prensa es una idea de Gonzalo Guillén. Y Gonzalo Guillén es un periodista excepcional, es una persona increíble, es un periodista, es digamos el periodista más libre y más valiente que yo conocí en mi vida, y de verdad, sí le importa la verdad. O sea, no creo que tenga intereses, porque hay un debate que jamás dan los periodistas, porque les da miedo que su vanidad se vea estropeada, y es que conozcan sus intereses. Y Gonzalo Guillén es un periodista que no tiene intereses. Y eso es lo que lo hace mucho más grande que muchos otros en Colombia. Entonces, la nueva prensa es una idea de Gonzalo para destapar escándalos, especialmente en la política colombiana. Y tuvo como primer chiva lo que cuenta Daniel Coronel en el Spotify de Uribe Acorralado, que lo que cuenta Daniel Coronel al principio de su serie es que él hace esa investigación porque la saca Gonzalo Guillén. El primero que saca esa investigación es Gonzalo Guillén, y lo hace en la nueva prensa, quien revela
que o sea, quien revela las primeras pruebas que Uribe está elaborando un montaje contra el senador Iván Cepeda, contratando un abogado del narcotráfico. eh, Todo lo que se cuenta en la serie de Spotify de Daniel Coronel, que por supuesto eso deben escucharlo porque debe ser un trabajo periodístico modelo y referente de cómo hacer periodismo, digamos, como en podcast, en ese formato. Pero las técnicas del periodismo siempre van a ser las mismas, ¿no? Digamos, se han sofisticado las herramientas que hay, pero las técnicas y la ética es la misma. Entonces, digamos que la nueva prensa nace con esa chiva, con esa idea. Gonzalo, pues, es una persona que ha trabajado ya más de cuatro décadas en periodismo, en medios muy importantes como el Miami Herald en Estados Unidos. Ha tenido una trayectoria independiente muy grande. Y bueno, hay unos periodistas como Diana López, como yo, creo que también ahí están influenciados muchas otras personas que de pronto no, pues no menciono o se me pasa a mencionar. Pero Gonzalo, Santiago Villas o no, Gonzalo ha tenido una cosa que me parece muy valiosa, Nicolás, y es que a Gonzalo sí le gusta como enseñar, ¿sí? Él sí tiene un interés en dejar un legado. Él sí tiene un interés en enseñar sus secretos. Él sí tiene un interés en dejarle algo a una generación de periodistas para que sigan cumpliendo esa labor de vigilancia al poder, de crítica, de pensamiento crítico, de defender a los animales, porque, digamos, la nueva prensa, pues yo no voy a decir, que es que yo la verdad soy muy ignorante en los temas del feminismo y eso. Creo que la sociedad debe entrar en un proceso de rehabilitación general para respetar a la mujer y eso nos mete a todos en la bolsa. Pero la nueva prensa es un medio feminista, la nueva prensa es un medio que defiende los derechos de los animales, que defiende la libertad de prensa, que está, digamos, muy ligada a investigar los temas de narcotráfico. Yo creo que la nueva prensa ha sacado las chivas de narcotráfico más grandes de los últimos años, o sea, yo creo que no ha habido otro medio, pues lo digo con toda la humildad. Hemos sacado unas investigaciones de narcotráfico bastante grandes. Me acuerdo mucho cuando descubrimos que los pilotos del cartel de Sinaloa eran los pilotos de campaña de Iván Duque, o sea, de Jennifer Arias, de Álvaro Uribe, de una cantidad de gente, lo cual nos costó un montaje a Gonzalo y a mí, que descubrió una organización en Suecia y que yo cuento en un artículo reciente que publiqué en la Nueva Prensa, más o menos eso. Pero la Nueva Prensa surge por eso, porque queremos defender, promover el periodismo, hemos creado una VACI para que nos apoyen. Pero lo más chévere de la nueva prensa es que la nueva prensa no nos censura, no hay intereses. eh, y han llegado unas fuentes que ya, o sea, o sea, tú puedes revisar el impacto que ha tenido nuestro trabajo y ha sido muy grande. Eh, Diana escribió un libro sobre el asesinato del padre que hace, pues, por parte de Kiko Gómez. Es una magnífica escritora, magnífica entrevistadora. Entonces, digamos que somos un grupo de periodistas. En este momento, digamos, somos nosotros tres. Tenemos también a Andrea Aldana, pero pues Andrea Aldana, digamos, se ha unido hace poco a nuestro trabajo, en el cual queremos ser libres, queremos tener la posibilidad de publicar nuestras cosas bien, que no nos censuren, pero yo creo que como se dice popularmente, le estamos pegando al perro porque nos ha ido muy bien. O sea, nos ha ido muy bien gracias al apoyo de la gente. Más que necesitamos más el apoyo, necesitamos contratar más, o sea, contratar personas, buscar la forma de tener una financiación, porque el periodismo que estamos haciendo es un periodismo que ha tenido una aceptación muy grande.
y sobre todo es un periodismo que le sirve a la gente para tomar decisiones. Y muchas veces no estarán de acuerdo ni con Gonzalo, ni con Diana, ni conmigo, pero nosotros lo que informemos será porque son protegerá los intereses generales de la opinión pública. Entonces digamos que la nueva prensa ya es como nuestro hijo, como nuestro proyecto. Esperamos sacarlo adelante. Listo. Con toda tu experiencia y demás, a tu criterio o a tu juicio, ¿el periodismo debe ser contrapoder? Es que el periodismo no es para alabar al poder, ¿sí? Porque cuando el poder, cuando existe un periodismo que alaba al poder, es un periodismo uniformado, gobernista, es un periodismo manipulado, ¿sí? Y los ejercicios de investigación y de controversia y de crítica son para que la opinión pública pueda construir una formación y una opinión independiente. No que el medio de comunicación lleve un mensaje preparado, inducido, para que la gente piense como quiere que piense el medio de comunicación. Mira, yo creo que más del 90% de la información que consume la gente que tiene que ver con Venezuela es información que está manipulada, es información que está diseñada para que el mensaje llegue de tal manera y la opinión pública tenga un criterio manipulado, pero no un criterio propio. En Venezuela también hay un bloqueo económico. En Venezuela también, digamos, hay cosas que pasan que no tienen nada que ver con el gobierno, sino más bien con acciones que desde el exterior hacen contra el gobierno, como el bloqueo económico. Entonces digamos que todo tiene un contraste, ¿sí? Entonces, la prensa independiente, la prensa contrapoder, el periodista crítico, tiene esa labor en la sociedad, que es como un fiscal a nombre de los ciudadanos, que no acusa, pero sí investiga. E investiga, digamos, yo te voy a decir algo, mi mamá puede ir en un Transmilenio y puede grabar y decir, uy, se varó este Transmilenio y grabar y subir en redes sociales. Y eso es una noticia, porque ella está informando que se varó, que hay un trancón, tal. Pero es el periodista profesional el que va a averiguar las causas de por qué se varó ese Transmilenio, qué kilometraje tenía, cuáles fueron los móviles del accidente, puede averiguar e investigar una base de datos que le permita entender cada cuánto ocurre un accidente, generar una visualización de datos que le permita a la gente ver cómo está el estado del sistema de transporte en Colombia. Porque ese es el trabajo profesional que va a hacer un periodista, ¿sí? La investigación y sobre todo con un enfoque investigativo crítico. Porque si tú eres un periodista que transmite el mismo mensaje que el poderoso de atrás te dice, eso, digamos, dista mucho de lo que realmente es un ejercicio periodístico. Listo. Entonces, yo creo que el periodista sí debe ser contrapoder. Si no hay periodista contrapoder, hay periodistas uniformados, unanimistas, eh, comprometidos, y precisamente es lo que debe tener el periodista, distancia con el poder. O cuando tenga una cercanía con el poder, como me acuerdo un periodista norteamericano que es Ben Bradley, que era muy amigo del presidente Kennedy, ¿sí? Entonces digamos que esas cosas son debates éticos. Yo creo Em, que uno debe darlos ante la opinión pública. Si hay simpatía con un poderoso hay que aclarárselo y hay que decir, correcto. Otro pero tema, no convertirse silenciosamente en su vocero y en sus intereses sin aclarárselo a la opinión pública. listo. A tu criterio, ¿cómo es posible apostarle a la paz en Colombia desde el periodismo? Y si el periodismo ha relatado fidedignamente el conflicto armado. Bueno, la primera respuesta es que
Yo creo, y obviamente hay mucha gente, profesores tuyos, compañeros, que no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el periodismo no es para defender causas, ¿sí? O sea, el periodismo, digamos, no es como que yo soy periodista, entonces estoy cubriendo un derrumbe, entonces mi papel es conseguirle una casa a la señora afectada o un mercado al damnificado o convertirme en el oficiario de las víctimas. No puedo hacer eso. Lo que yo puedo hacer es hacer una investigación independiente, publicarla y generar un cambio social a través de la visibilidad de un problema que uno pueda trabajar de forma independiente y que quede irrefutable, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no creo que el periodismo sea para defender la paz, para defender ninguna causa por más noble que sea, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo sí creo es que o sea, el periodismo es un ejercicio bastante complicado porque en Colombia hay muy buenos periodistas, lo que no hay es buenos medios de comunicación. Hay buenos periodistas en todos los medios y yo creo que lamentablemente hay unas altas dignidades del periodismo, por decirlo así, que son demasiado vanidosas, que también polarizan y hacen que se ataquen entre medios y una cantidad de cosas. Seguramente uno también ha contribuido a eso. Pero el asunto es que primero, este gremio no es solidario, ¿sí? Es decir, a ti te amenazan y hay otros periodistas que dicen que eso no es una amenaza y llegan a inventarse que uno se inventa las amenazas, ¿sí? Entonces digamos que no hay una solidaridad, ¿cierto? Es un gremio extremadamente envidioso, ¿sí? Entonces digamos que el colegaje depende mucho de cuánta envidia te tienen o de cuánta envidia tú sientes, ¿cierto? Entonces digamos que cuando no se autorregulan esas vanidades y esos ecos y esos intereses, yo creo que es muy conflictiva la relación entre los periodistas. Y yo sí creo que algo que mejoraría la calidad periodística sería la solidaridad, ¿sí? Pero créeme, digamos, por ejemplo, en el caso de Gonzalo Guillén, yo, hay gente que, digamos, a mí, o sea, esas son cosas que yo no haría, ¿sí? Y de verdad me parece algo muy bajo. Pero, digamos, hay gente que escribe cartas dirigidas, digamos, a jurados de premios, diciendo que no hay que darles premios a Julián Martínez y a Gonzalo Guillén, porque son activistas, ¿sí? Que no son periodistas. Y todo por cuenta de que nosotros hemos investigado a sectores políticos de esos periodistas pues que tienen esa simpatía política real por sectores por Fajardo, por Uribe, por el gobierno, por una cantidad de gente que uno, digamos, uno ve que esta profesión muchas veces te atacan a pesar de que tú hagas las cosas muy bien, ¿sí? Entonces digamos que es clave entender que como yo te decía, no es para recibir aplausos, no es para tener seguidores, sino es para difundir información que le permita a la gente tomar una mejor decisión. ¿Cuál es la responsabilidad ética en torno al levantamiento y publicación de la información en el periodismo? Es decir, ¿hasta qué punto los medios o los periodistas o quien ejerza la profesión puede acceder o el acceso que tenga a la información sea justificado por el objetivo de lo que está realizando? Bueno, mira, es que hay varios aspectos. El primero es que un periodista, digamos, que pagara plata por información, pues, o sea, tenaz, ¿sí? Entonces, digamos, eso debe ser como un imperativo. Segundo, hay documentos que, o sea, mira, o sea, lo primero que tiene que hacer un periodista para mí es leerse la Constitución de Colombia, porque la Constitución de Colombia es el marco principal jurídico, es como una hoja de ruta jurídica que te va a permitir unas cosas muy básicas, saber cuáles son los derechos, ¿sí? Desde que el derecho a la salud, que el derecho a no sé qué, que el derecho... Entonces, hay unos derechos que tienen que ver con tu actividad periodística y hay unos deberes, ¿cierto? La misma constitución tú la sigues pasando y vas a entender que existe la tutela, ta, 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 ta.
pero también vas a entender cómo funciona el Estado y eso es súper importante. Porque sí, o sea, lamentablemente hoy en día tú le preguntas a un periodista como, ¿para qué la Contraloría? O sea, muchos no saben. ¿Qué hace el Consejo de Estado? No, yo no sé. ¿Qué hace la Corte Suprema? ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué hace la Cámara? ¿Qué hace la Comisión Séptima del Congreso? ¿Qué hace la Agencia Nacional de Hidrocarburos? O sea, el periodista que entienda esos conceptos, ¿sí? Empieza a saber dónde está la información. Y los trabajos más independientes son los que el periodista investiga, ¿sí? Es decir, una cosa es que yo investigue un tema, Nicolás, y otra cosa es que a mí una fuente me diga, hola Julián, ¿cómo estás? Mira, te voy a entregar todo el expediente de Jennifer Arias de plagio. Ya te lo mandé. ¿Sí? Pues una fuente, o sea, esos periodismo de filtración, ¿sí? Que obviamente el periodista debe coger las evidencias, debe investigarlas, ¿sí? Pero digamos que, vuelvo y digo, el secreto y el quid del asunto es no dejarse utilizar de las fuentes de información, sino construir un relato independiente y ajustado lo más claro a la realidad, pensando en el lector y no pensando en la fuente. Entonces digamos que es muy importante entender eso. Toda la información que llegue a tus manos debe tener un proceso investigativo, no es que te manden esto y ya lo publiques, no, tú tienes que leerlo, tienes que investigar más, investigar los nombres, los datos, corroborar con otra fuente, ¿sí? Segundo, hay documentos, por ejemplo, los documentos reservados del DAS, esos documentos no se pueden publicar, pero yo ¿por qué los puedo publicar? Pues porque yo puedo como periodista publicar documentos de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tengo el derecho del sigilo profesional como lo tiene un abogado y como lo tiene un sacerdote, ¿sí? Yo no estoy obligado a revelar mis fuentes. Pero no se trata de que a mí me entreguen un documento y ya lo publique, no, sino hay que eso de tener un procesamiento de la información para extraer lo que realmente es importante. Pero hago mucho énfasis en el conocimiento de la norma por dos razones. Porque eso es lo que más pereza le da estudiar a los periodistas y es lo que no hacen. Y en segundo lugar, porque es la llave maestra para entender dónde está la información. Y, por ejemplo, si tú no conoces la ley, pues vas y grabas un niño y no te das cuenta que uno no puede grabar menores de edad. Entonces, por ejemplo, el tema con los menores de edad es una legislación específica que uno no puede tocar. Pero uno para poder entenderlo, ¿cómo lo entiende? Estudiándolo, entendiéndolo, trabajándolo, procesándolo. Entonces digamos que no, uno puede publicar toda la información, pero no se trata, o sea, hago mucho énfasis en eso, porque eso es lo que más hacen. Vuelvo y te digo, la fuente te entrega a ti esto, toma. Y entonces está ya, tú ya lo publicas. No, porque el escepticismo es el primer deber del periodista. Pues lo primero que uno tiene que hacer es verificar que esto sea cierto para uno ya empezar a pensar si hay historia o no. O al menos ese sería como la ruta responsable. Se ha hablado que el presente y el futuro del periodismo radica y radicará en el periodismo digital y las herramientas digitales y las apuestas narrativas. Tú estás realizando en YouTube un programa que es el de Contrapoder. ¿Cómo ha sido esa experiencia trabajando desde un entorno digital y a su vez independiente? ¿Lo recomendarías? No, pues es que, digamos, ya todo es digital, Nicolás. O sea, digamos, mira, por ejemplo, la Academia de Periodismo Norteamericana está hablando en los foros de periodismo digital, desde 1994. ¿Sí? De hecho, en Los Ángeles hubo un discurso ese año de Gabriel García Márquez donde ya se hablaba de eso. ¿Sí?
de la Big Data, de que la Web.1, ¿sí? Lo que pasa es que esa época a nosotros hasta ahora nos está llegando, porque nosotros no somos un país desarrollado, ¿cierto? Pero la literatura del periodismo de datos, por lo menos la literatura escrita en inglés, existe desde finales de los 80, principios de los 90, como legado de toda la literatura del periodismo investigativo de los años 70, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a nosotros hasta ahora no. ¿Por qué? Porque antes vuelvo y te digo, uno solamente veía RCN. Ahora tú recibes distintas fuentes, puedes contrastar y consumes lo que quieres y la información que quieres, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El periodismo ha venido cambiando de algunas técnicas, digamos, de algunas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, uno no puede decir periodismo investigativo, periodismo de datos, no. Esto es periodismo, los dos son periodismo, es la misma vaina, es la misma carrera, es el mismo núcleo, ¿sí? Vuelvo y te digo, todo periodismo es investigativo. Lo que hoy sucede a través de todos los mecanismos tecnológicos, ¿qué es? Que existen unas herramientas y unas técnicas que uno puede aprender si uno es juicioso, si uno estudia, para que tú desde tu casa empieces a hacer unas investigaciones y empieces a acceder a los datos donde están y tenerlos ya. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la base de datos de la pobreza? ¿Dónde está la base de datos del Congreso, de los votos, de la registraduría? Tú puedes averiguar dónde están y lo que no encuentres, Nicolás, como has leído la Constitución, como has leído cómo funcionan las entidades, entonces tú haces un derecho de petición que el gobierno está obligado a responderte porque es información pública y porque es tu plata y porque son tus impuestos y porque son los impuestos de todos, ¿correcto? De las dudas que tú, entonces por ejemplo, que tú necesitas, ¿sabes? O sea, digamos tú sacas al perro y tú estás investigando a un mafioso y lo ves en la calle y anota la placa del carro. Tú con ese dato puedes investigar muchísimas cosas. ¿Cómo lo logras? Conociendo en dónde están las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos, generalmente en una hoja de cálculo, que están en diferentes formatos, que están consignados en todo el estado. Y entonces, a través de esos datos es que tú puedes conectar una fecha con un personaje, con un hecho, con un documento, y no te pones a escribir opiniones y cosas que no significan nada. ¿Sí? Es que si tú empiezas una nota periodística diciendo Gustavo Petro, el hombre más corrupto que ha tenido la historia de Colombia, ahí no estás diciendo nada. ¿Sí? En cambio, si tú llegas y dices, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a 19 funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe por corrupción, punto. ¿Tú qué estás diciendo ahí? Que hay 19 funcionarios condenados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero por qué haces esa afirmación? Porque tienes la respuesta a tu derecho de petición de cuántos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe fueron condenados durante tal tiempo. Bueno, como formules tu pregunta. ¿Sí? Que tú puedes formular preguntas de medio ambiente, de minería, de energía, de contratación, de Claudia López, de Petro, de cualquier cosa. ¿Sí? Todo depende de tu nivel de curiosidad. Que el nivel de curiosidad es el desarrollo de lo que se denomina olfato periodístico. ¿Qué es el olfato periodístico? Cuando el periodista está en la capacidad de manejar su agenda propia, de manejar sus propias investigaciones y de generar un impacto a través de eso. A modo de conclusión y de cierre, ¿qué consejos les darías a los estudiantes que quieren ejercer en el periodismo? El primer consejo es escepticismo frente a todo, dudar de todo, no creer en nada, probarlo, comprobarlo.
No, que hoy es de día. Averigüen y no coman cuento. Lo segundo, que definan si realmente les apasiona esto. Porque si no les apasiona, pierden el tiempo. Estudien otra cosa. Y que es totalmente falso que el periodismo no es una carrera de blanquearse los dientes y ser simpático y entonces no. El periodismo requiere un trabajo intelectual, ¿sí? El periodismo requiere un nivel de lectura constante y diario. ¿Uno cómo aprende a escribir? No yendo a un taller de escritura, ¿sí? Un taller de escritura es un ejercicio práctico que te va a volver mejor. Pero tú, ¿cómo aprendes a escribir? Leyendo. La única forma de aprender a escribir es leyendo y leyendo libros. Y leyendo cosas que a uno le gustan, entonces uno tiene que tener un gusto por la lectura. Si usted no tiene gusto por la lectura, no puede ser periodista, creo yo. Bueno, que hay periodistas que ustedes me pueden decir, no, es que yo conozco un amigo que todo se lo mandan por WhatsApp y el tal. Pues eso es un ejercicio que no tiene nada que ver con periodismo. De pronto son relaciones públicas, de pronto están haciendo otra cosa. A pesar de que de pronto estén en un medio tal, no tiene que ver con periodismo. El periodismo es un ejercicio intelectual y de exactitud. Por eso yo te daba el ejemplo. Que varios, que más, los adjetivos, eso no va en un artículo. ¿Sí? Sus calificativos o la forma en que usted piense. O sea, yo puedo pensar en este momento que hace frío. ¿Sí? Entonces yo pongo hace frío en Bogotá, no. ¿Cuál sería el dato exacto en este momento? Pues busco el IDEAM, busco alguna fuente oficial exacta que me dé el dato exacto. 19 grados. Estamos a 19 grados. ¿Sí? Entonces, el periodismo es un ejercicio de exactitud, de datos, de información exacta. No es que usted se la invente. Claro, usted me puede decir, no, es que que Juan Diego Alvira, que Caracol, que pues hermano, o sea, es que quién sabe qué fuentes usan, ¿sí? Listo, con esta pregunta cerramos nuestra entrevista del día de hoy. Julián, muchas gracias por haber participado en este espacio y por las respuestas dadas. Gracias a ustedes por invitarme y un gran saludo a todos ustedes. Recuerden que cada semana estamos en Conexión con diferentes personajes que enriquecen esta profesión. Nos veremos la próxima semana.